Buenas, seguimos desde la SEC te lleva al ACC 2022 comentando los estudios más importantes. En este caso vamos a comentar el estudio BioGuard MI, el cual implanta una estrategia de monitorización ambulatoria mediante dispositivo cardíaco implantable en pacientes con fracción de eyección preservada después de un infarto de miocardio. Las arritmias están asociadas a peor pronóstico en los pacientes con infarto de miocardio y los dispositivos implantables documentan una gran cantidad de arritmias que son asintomáticas. El objetivo de este estudio es el primer estudio aleatorizado que investiga si el tratamiento después de arritmias documentadas por un dispositivo implantable puede mejorar el pronóstico de los pacientes después de un infarto. El diseño es randomizado, abierto y multicéntrico con 790 pacientes que se aleatorizaron a implantación de un dispositivo implantable y telemonitorización o el estándar de seguimiento sin ningún tipo de intervención adicional. El seguimiento fue por el cardiólogo local, las arritmias fueron reportadas por telemonitorización y los pacientes únicamente contactaron cuando se detectaron arritmias. Los eventos fueron recogidos vía telefónica cada 6 meses. El diseño del estudio, los criterios de inclusión fueron pacientes después de un infarto de miocardio y con una puntuación de CHA2DS mayor de 4 en hombres y mayor o igual a 5 en mujeres. Los criterios de exclusión, el presentar indicación para un desfibrilador, para terapia de resincronización o para marcapasos, fibrilación auricular conocida y una serie de comorbilidades como insuficiencia renal crónica en diálisis o enfermedad de Parkinson. El endpoint primario fue mortalidad cardiovascular u hospitalización por arritmia, por síndrome coronario agudo, por insuficiencia cardíaca, ictus, embolismo sistémico o sangrado mayor, y el endpoint secundario fue la arritmia con un cambio del tratamiento según las guías de práctica clínica. Las definiciones de las arritmias las tenemos ahí, tanto de fibrilación auricular, de bloqueo de segundo grado o de tercer grado, paro sinusal, TVs no sostenidas, TV y FV, con las indicaciones de tratamiento de cada una de ellas. En cuanto a las características basales de los pacientes, eran pacientes en torno a los 70 años, más de un 50% eran infartos sin elevación del ST, y la fracción de eyección fue del 53%. Son pacientes con fracción de eyección preservada. En cuanto a la medicación, más de un 80% tomaban beta bloqueantes y IECA, estatinas un 90% y antiagregación plaquetaria también un 90%. Los resultados que fueron el tratamiento de las arritmias detectadas por el dispositivo, el más frecuente fue la anticoagulación oral, casi en un 40%, y la indicación de marcapasos en un 20%. En cuanto a los resultados del endpoint primario, 218 pacientes presentaron el endpoint primario y no hubo diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de monitorización versus el grupo control. En cuanto a los subgrupos preespecificados, vemos que ninguno de ellos alcanza la significación estadística, únicamente aquellos pacientes que el debut es un infarto sin elevación del ST, el intervalo de confianza no incluye al 1. En cuanto analizamos este endpoint primario en pacientes que presentan síndrome coronario agudo sin elevación respecto a síndrome coronario agudo con elevación, vemos que en el grupo de síndrome coronario agudo con elevación no hay diferencias estadísticamente significativas, pero que en los pacientes que debutan con un síndrome coronario agudo sin elevación, la hazard ratio es de 0,69 y el valor no incluye al 1. Y en aquellos pacientes, cuando se comparan los pacientes con elevación versus los pacientes sin elevación del ST, vemos que existe un riesgo del 75% incrementado en estos pacientes que debutan con síndrome coronario agudo sin elevación del ST en concepto del endpoint primario. Como conclusión, la monitorización de las arritmias en los pacientes de alto riesgo después de un infarto identifica arritmias que requieren tratamiento en un 40% de ellos en 2 años de seguimiento respecto a el 6% en el grupo control. En el total de la población del estudio no hubo diferencias estadísticamente significativas entre una intervención u otra. En el subgrupo predefinido de pacientes que debutan con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, los endpoints primarios fueron reducidos en un 31% y este beneficio parece que está asociado a aquellos pacientes de alto riesgo con síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Y os animo a seguir con nosotros en la SEC te lleva al ACC 2022.